we're friends as well. People think that Bugatti hate us, but No, as we said, never ever. we're part of the Bugatti family. Look, I've even got myself a hat. It shows everybody else. But no, it's been amazing coming over here. It was great to have you there, guys. No, thank you for hosting us and taking us in with open arms now because we're going to be at Molsheim soon. Yeah, happy to welcome you there in 1 month more or less. Exactly. More than that, so. No, well, in Very 1 month special in moment. September we'll be there. Thank you so much. Thank you, Matt. Thank you, Thanks cheers. for coming. Thank you, guys. I think you've got a question for Alexis before we go though. Oh, yeah, about this windscreen. We'll have to talk about this windscreen we need for the Chiron behind the camera. ¿Bugatti está invitando a Matt Armstrong a Molsheim porque respeta lo que construyó o porque Internet los obligó a hacerlo? Después de 9 meses de tensión pública, la respuesta dice mucho sobre cómo las marcas de superdeportivos están aprendiendo a sobrevivir en la era de los creadores de contenido. Retrocedamos hasta donde comenzó todo, porque la invitación solo tiene sentido cuando entiendes la guerra que hubo antes. En octubre del año pasado, Matt Armstrong se hizo cargo de un Bugatti Chiron Pure Sport que había sido declarado pérdida total. El coche pertenecía al influencer de Miami Alex González y había sufrido un brutal accidente. La parte delantera quedó destrozada, los airbags se habían desplegado y la transmisión estaba gravemente dañada. Bugatti inspeccionó el vehículo y cotizó alrededor de $1,7 millones por una reparación oficial. Cuando el propietario rechazó esa cantidad, Bugatti hizo algo que los aficionados al mundo del automóvil rara vez ven de un fabricante. La compañía bloqueó el VIN del coche, negándose efectivamente a vender piezas o respaldar cualquier reparación realizada fuera de su propia red autorizada. Esa decisión convirtió un simple reclamo de seguro en un enfrentamiento público que duraría casi un año. ¿Por qué Bugatti llegaría tan lejos por uno de los apenas 60 ejemplares fabricados? En apariencia, la compañía decía que se trataba de una cuestión de seguridad. Un Chiron no es un coche normal. Utiliza un monocasco de carbono, un motor W16 de 8 litros con 4 turbos y unas tolerancias que la mayoría de los talleres independientes simplemente no pueden replicar. El argumento de Bugatti era que reparar este coche fuera de Molsheim podría poner en peligro la vida de alguien en el futuro, y esa preocupación merece ser reconocida en lugar de descartada. Pero también había una lógica empresarial detrás del discurso sobre la seguridad. Bugatti vende exclusividad tanto como vende potencia. Si un mecánico viral puede reconstruir un hiperdeportivo declarado pérdida total en un taller privado utilizando piezas de distintas fuentes y fabricación personalizada, eso debilita el aura que la marca lleva décadas construyendo alrededor de su fábrica como el único lugar capaz de realizar este tipo de trabajo. Poner al Veyron en la lista negra protegía algo más que la seguridad. Protegía el mito. Y los mitos valen mucho más para una marca como esta de lo que la mayoría imagina. Así que Armstrong hizo lo que siempre hace. Se puso manos a la obra de todos modos, documentando cada contratiempo para una audiencia que claramente quería ver si podía conseguirlo. Bugatti CEO, Maitre Mac, comenzó a abordar públicamente la polémica en las redes sociales. En un momento dado, negó las afirmaciones de que Armstrong hubiera utilizado piezas impresas en 3D e insistió en que los costos de reparación filtrados que circulaban por internet estaban inflados. Esto ya no era una historia de restauración de nicho escondida en un canal de coches. Se había convertido en un enfrentamiento real entre una marca de hipercoches valorada en miles de millones de dólares y un mecánico con una llave inglesa y una cámara. Y la prensa automovilística no podía dejar de cubrirlo. Aquí es donde la historia escala en lugar de calmarse. En lugar de guardar silencio, Rimac siguió participando públicamente. Con el tiempo, suavizó su postura de una manera que pocos esperaban. Bugatti levantó el veto sobre la venta de piezas y redujo su presupuesto de reparación para el Chiron. Esa fue la primera grieta real en el muro, una concesión genuina en lugar de otra declaración. Entonces Armstrong llevó la historia aún más lejos, bajo sus propios términos. También tenía un Bugatti Veyron declarado siniestro total, y una vez que ese coche volvió a ser conducible, decidió llevarlo directamente a Francia como una especie de vuelta de la victoria. Por el camino, intentó parar en la propia fábrica de Molsheim. Dio la casualidad de que era el día de la Bastilla, un día festivo nacional, y el edificio estaba completamente vacío. Grabó el momento,
un aparcamiento vacío frente a una de las fábricas de coches más famosas del mundo, y lo publicó para que millones de personas lo vieran. Unos días después, Bugatti lo llamó directamente. Un representante de la compañía explicó que no habían podido recibirlo debido al día festivo, y entonces invitaron a Armstrong y a su equipo a regresar para realizar una visita oficial a la fábrica en septiembre. Ahora bien, esta es la verdadera pregunta que este vídeo debe responder. ¿Es esto un acuerdo de paz o una estrategia para controlar los daños disfrazada de hospitalidad? Fíjate bien en el momento en que ocurrió, porque el momento rara vez miente en historias como esta. Esta invitación no apareció de la nada por pura buena voluntad. Llegó después de que Armstrong ya hubiera demostrado ante millones de espectadores, frente a las cámaras, que un Chiron declarado siniestro total y un Veyron declarado siniestro total podían volver a la vida sin la aprobación oficial de Bugatti. Cada kilómetro que ese Veyron recorrió rumbo a Francia era publicidad gratuita para la idea de que las restricciones de Bugatti tenían más que ver con el control que con una necesidad real. Cuando las propias visitas a la fábrica de Rimac cerca de Zagreb se abrieron al público pocos días después de que la reconstrucción del Chiron se hiciera viral, los fans inundaron inmediatamente los comentarios etiquetando a Armstrong, bromeando con que aparecería allí y se iría con la mitad de Bugatti en su mochila. Esa reacción no es una coincidencia. Esa es una marca viendo cómo su propio relato se le escapa de las manos y actuando rápidamente para recuperarlo antes de que alguien más escriba el final por ella. Hay una versión de la historia en la que Bugatti realmente respeta lo que Armstrong consiguió. El propio Rimac ha admitido que siguió el proyecto en tiempo real. Y hay algo admirable en que una empresa reconozca que un mecánico independiente y decidido expuso verdaderas deficiencias en su propio servicio postventa. Bugatti no tenía por qué reducir sus presupuestos de reparación. Tampoco tenía por qué levantar el bloqueo del BIN. No son simples gestos simbólicos y baratos. Son concesiones financieras y legales que le cuestan dinero real a la empresa y sientan un precedente para futuras disputas. Si todo esto fuera puro teatro de relaciones públicas sin nada detrás, la opción más fácil y barata habría sido seguir guardando silencio. Pero también hay una verdad más incómoda justo al lado de esa generosidad. Bugatti no invitó a Armstrong cuando pidió ayuda por primera vez, allá por octubre. Lo invitó solo después de que la historia se hiciera viral en su contra. Después de que el vídeo de la fábrica vacía acumulara millones de visualizaciones, mostrando a la marca como distante e inaccesible, mientras un fan conducía cientos de kilómetros solo para verla. En la economía de la atención, una invitación que llega después de que Internet ya ha tomado partido no es generosidad en su forma más pura. Es estrategia, y un momento tan convenientemente elegido tiende a ser estratégico más que espontáneo. Entonces, ¿qué ocurre cuando Armstrong atraviese realmente las puertas de Molsheim este septiembre? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes para cualquiera que esté observando cómo las marcas tradicionales manejan la cultura de los creadores. Si Bugatti trata esto como un verdadero reinicio, mostrándole honestamente la línea de producción, abordando la polémica sobre los precios de las piezas sin intentar maquillar la situación y quizás incluso ayudándolo a terminar correctamente el Chiron, esto se convertiría en un raro ejemplo de un fabricante histórico adaptándose a los creadores independientes en lugar de enfrentarse a ellos. Sería una decisión inteligente y con visión de futuro, porque la audiencia de entusiastas que sigue a Armstrong y disfruta de los trabajos mecánicos es exactamente el público al que las marcas de hipercoches tienen dificultades para llegar mediante las tradicionales y sofisticadas campañas de marketing. Pero si todo esto termina siendo una visita cuidadosamente preparada, sin ningún reconocimiento real de lo que salió mal, prepárate para una reacción mucho más fuerte que la polémica original. La audiencia de Armstrong confía en él precisamente porque muestra las partes feas de estas reconstrucciones. Los tornillos destrozados, los airbags de Audi conseguidos por su cuenta y los radiadores improvisados construidos desde cero. Si Bugatti intenta convertir su visita en un momento de marketing perfectamente producido, pero sin contenido real detrás, sus propios espectadores lo denunciarán a los pocos minutos de que el vídeo salga. Y esa reacción sería mucho más difícil de controlar para la marca que el bloqueo original. En cualquier caso, este momento importa mucho más que un solo youtuber y una sola compañía de automóviles. Es una muestra de cómo las marcas históricas tendrán que lidiar con creadores independientes capaces de reconstruir, analizar, en ocasiones, hacer ingeniería inversa de sus productos más exclusivos frente a todo el público, quieran los fabricantes o no.
Bugatti pasó 9 meses intentando controlar el relato mediante el silencio y los bloqueos. No funcionó. Ahora la compañía está intentando controlarlo mediante el acceso. Si ese acceso viene acompañado de honestidad o simplemente de una mejor iluminación y un recorrido cuidadosamente preparado para las cámaras, es la única pregunta que queda por responder. Y la cámara de Armstrong estará grabando todo el tiempo para descubrirlo. La visita de Matt Armstrong a Molsheim está ocurriendo porque una reconstrucción que Internet nunca debía ver terminó convirtiéndose en una que nadie podía ignorar. Si esto se convierte en un reinicio sincero o en una oportunidad fotográfica cuidadosamente controlada, lo veremos frente a las cámaras, y puedes estar seguro de que Armstrong mostrará cada segundo. Suscríbete para no perderte la continuación en cuanto esas puertas de la fábrica se abran de verdad.